Buenas, vamos a hablar ahora acerca de las funciones en C++. Este, va- eh, Vamos a hacer una introducción primero, cuál es la sintaxis que nos permite utilizar el C++. Eh, Vemos que es muy simple, ¿verdad? Como toda la sintaxis en C++, tiende a ser como muy reducida. eh, digamos, no pone una palabra extra si no es absolutamente necesaria. En el caso de las funciones, bueno, las dos cosas más importantes son, uno, el nombre de la función, que sería este, y el otro, el tipo de retorno, que sería lo que viene acá. Inmediatamente después, igual de importante en realidad, es la lista de argumentos, si es que tiene algún argumento. Puede ser que esta lista esté vacía, en cuyo caso simplemente los corchetes lo- eh, se ponen seguidos, sin nada en medio. Eh, Hay tres palabras que se pueden agregar al nombre de una, o a la declaración o definición de una función, y dos de ellas provienen de C++11. La primera es const expression, ¿ok? Ya luego veremos con un poco más de detalle qué significa esto. Eh, por ahorita lo que nos interesa es nada más saber eh, que const expression le indica al compilador que dentro de ciertas circunstancias, como que los argumentos sean conocidos a momento de compilación, entonces esta función va a ser reemplazada por el resultado, o sea, el cálculo de la función eh, va a hacerse en tiempo de compilación en lugar de en tiempo de ejecución. Pero bueno, ahí quedan algunos otros detallitos, pero no nos interesa en este momento meternos en eso. Luego tenemos la palabra inline, que bueno, esto no es nuevo, viene del puro inicio de C++, y lo único que hace es indicarle al compilador nuestro deseo de que esta función sea eh, en lugar de ser invocada, se sustituya el cuerpo de la función en donde iría la invocación. Ahorita vemos un ejemplo que lo va a dejar muy claro. Finalmente, tenemos esta palabra que es de C++11, no except. Esta palabra indica que nosotros estamos casi que jurándole al compilador que esta función nunca va a, a salir, el control de esta función nunca se va a salir debido a una excepción. O sea, podría ser que haya una excepción adentro de la función o dentro de una función invocada desde esta función, o una función invocada desde una función invocada desde esta función, etcétera, etcétera, que lance una excepción. Pero le estamos diciendo al compilador, tenemos la certeza de que en el peor de los casos, si la excepción llega o se da en esta función, nosotros la vamos a manejar, la vamos a atajar y no vamos a permitir que esto, que el control
salga de la función gracias o debido a una excepción. Eso es lo que quiere decir no except. Para los que se acuerdan de versiones anteriores de C++, lo que se usaba antes de esto era throw, paréntesis y cerrar paréntesis. Es algo muy parecido a no except. Y antes de esto también era posible indicar throw, abrir paréntesis y indicar los tipos de excepciones que una función podía lanzar. Entonces no solo podíamos decir que podía lanzar excepciones, sino también decir qué tipo de excepciones serían estas. Esto inicialmente pareció una buena idea, pero la experiencia nos mostró que no lo era, que era una complicación adicional y que realmente lo único importante, lo que sí se podía rescatar de esa idea, era poder indicarle al compilador si esta función puede lanzar una excepción o no. Punto. Ya más de eso se vio que no era conveniente. Entonces, la sintaxis de throw al final de una función está descontinuada. ¿Okay? Ahora, lo más importante con una función es que nosotros muy probablemente vamos a querer pasarle alguna variable, alguna constante, algún valor, ¿verdad? Y hay básicamente dos formas de pasar este valor. Uno es por valor y otro es por referencia. El pasar por valor lo que hace es una copia de la variable original en el momento donde se invoca la función. Digamos, en este caso nuestro, aquí tenemos call by value, paréntesis x. Entonces lo que se hace es que se genera una copia de esta x hacia esta otra x. Noten que aquí al propio utilicé el mismo nombre. El nombre no importa, pero utilicé el mismo nombre precisamente para llamar la atención al hecho de que no importa el nombre. O sea, aunque yo aquí le puse int x, por el hecho de que estamos pasándolo por valor, entonces esta x va a ser una copia de la x original. Por lo tanto, si yo modifico esa x dentro de la función, lo que estoy modificando es el parámetro recibido, que es una copia del original. Entonces eso quiere decir que cuando termina la función, la x externa sigue valiendo igual. La función call by value no la modificó. Ahora, si nosotros, por otro lado, pasamos una variable por referencia, que se hace agregando este ampersand al tipo, entonces ahí sí vamos a hacer que este x sea más o menos como un sinónimo de este otro que está aquí abajo. Entonces aquí, al modificar x, vamos a estar realmente modificando también el x externo. Por esto es que después de la invocación a call by reference podemos hacer un assert y darnos cuenta de que x vale 10.
Esa es la diferencia esencial. Es la diferencia esencial. Ok, algo que es importante saber y que resulta útil es que es permitido dar valores por defecto de ciertos parámetros. Bueno, cuando digo ciertos, en realidad estoy diciendo, debería decir, todos los parámetros de una función pueden tener valores por defecto. Si hay algunos que no tengan valor por defecto, deben de venir al principio de la lista de parámetros. Por ejemplo, en esta función exp tenemos dos parámetros. El primer parámetro no tiene valor por defecto, entonces tiene que venir antes que el otro. El segundo parámetro tiene valor por defecto igual 2 y entonces puede ser omitido. Esto lo que nos permite es invocar la función exp con dos parámetros como se ve acá o con un parámetro como se ve acá. Si se omite el segundo parámetro, se toma el segundo parámetro como si fuera 2, como si se hubiera escrito aquí abajo value, 2. Y eso es básicamente lo que hay con respecto a valores de parámetros. Sobre si es una buena idea o no, bueno, eso es toda una discusión un poquito más compleja. Con relación a el tipo de retorno, podemos ver que las funciones pueden retornar un valor o pueden no retornar un valor, ¿sí? ¿Cómo se le indica a una función que no va a retornar un valor? Simplemente se le pone la palabra void antes del nombre de la función. Adicionalmente, es una buena práctica de programación definir todas las funciones con la palabra no except antes de abrir el corchete y definir la función. Ahora, por supuesto, esto es en el caso de que nosotros estemos seguros de que no hay nada en este código, en esta función, que pueda lanzar una excepción y hacer que se salga abruptamente de esta función. Si nosotros, como en este caso, por ejemplo, en este caso el código es tan simple que es imposible que de aquí salga una excepción. Por lo tanto, podemos declarar la función no except y el compilador lo que va a hacer es que va a armar va a compilar esto generando un código que está que es mucho más eficiente que si tuviera que generar un código permitiendo excepciones. Entonces el asunto del no except es un asunto de rendimiento. Ya todos sabemos que una de las cosas que más atrae del C++ es su increíble rendimiento. Entonces el hecho de que hayan puesto esta palabra reservada para mejorar el rendimiento, pues es algo que va con la filosofía general de C++. Ahora, como un ejemplo de inlining, podemos ver que digamos, si tenemos aquí una función, la declaramos inline, inline va antes, declaramos que retorna una referencia. Las cosas en C++
casi siempre se leen de derecha a izquierda. Referencia, el ampersand, a un string, a un tipo string que está metido en el namespace std. Y este string es un valor constante. O sea que lo que retornamos no lo podemos modificar. El nombre de la función, shorter string, y tenemos dos parámetros, uno llamado L de left y el otro R de right. ¿Okay? Ambos parámetros son referencias a hileras contenidas en std y que son constantes. O sea que no vamos a permitir dentro del código de esta función que realicemos operaciones que modifiquen el valor de L ni que modifiquen el valor de R. También estamos seguros que obtener el tamaño de estas hileras es una operación que no va a lanzar una excepción. Entonces, como estamos seguros de eso, pues entonces podemos definir la función entera, shorter string, la podemos definir como no except y ganar eficiencia. Ahora, cuando utilizamos esta función, aquí digamos, en otra función, vamos a usar shorter string. Ahí la estamos usando. Pero, como fue declarada inline, entonces esto va a ser expandido y va a quedar así. O sea que vemos que se quita la función y se sustituye por el código. Y esa es la magia de las funciones inline. Con relación a la sobrecarga, el overloading de las funciones, lo más importante aquí es saber que muchas veces tiene mucho sentido definir varias funciones con el mismo nombre porque realizan una misma operación. Entonces, ¿para qué comenzar a inventar nombres como, no sé, imprima y luego imprima 1, imprima 2, imprima 3, en lugar de poner imprima y diferenciar las funciones con base en el tipo y el número de parámetros que las funciones tienen? O sea, tiene mucho más sentido no tener que andar en búsqueda de nombres de funciones cuando ya tenemos un nombre que describe adecuadamente lo que la función hace. Bueno, en este caso no, porque es una f, es para el ejemplo. Entonces estos nombres f no nos dicen nada, ¿verdad? O sea, pero si estuviéramos con funciones reales, esta f contendría un nombre que indique algo de qué es lo que hace la función. Entonces, como decía, todas estas podemos generar un grupo de funciones con el mismo nombre y todas ellas pueden coexistir en el mismo ámbito siempre y cuando reciban parámetros, o sea, los parámetros que reciban sean de diferente tipo o de diferente cantidad. Entonces, por ejemplo, estas dos primeras no pueden ser definidas porque nos va a dar un error de redefinición. ¿Por qué? Porque en lo único que varían es en el nombre del parámetro, y eso no es, para el compilador eso no es importante. Eso no hace que la primera f sea diferente a la segunda. Otra cosa que no es importante para el compilador es lo que retorne. Estas dos primeras f no retornan nada, void. La tercera retorna un long. Entonces uno podría decir, bueno, sí, la tercera sí es diferente, podríamos sobrecargarla. Bueno, el asunto es que
por asuntos internos del lenguaje, eh, que no estoy, no estoy absolutamente seguro la razón, pero creo que se debe al momento, lo que el compilador puede deducir de una invocación de una de estas funciones. Si se invoca f y se le pasa un parámetro entero, entonces, ¿cómo va el compilador saber distinguir entre las primeras tres? Solo porque la tercera retorna un long. Bueno, pero ¿cómo sabe el compilador que estamos queriendo usar la tercera? ¿Qué sucede si queremos usar la tercera, pero no nos interesa el retorno, el valor que retorna? Entonces, ¿cómo haría el compilador para diferenciar y decir no? En realidad están llamando la tercera, que retorna el long, a pesar de que no están usando el long, no están usando el retorno. Entonces, ¿cómo hace el compilador para poder distinguir? Bueno, a mí me parece que esta es la razón. El compilador no puede distinguir y por lo tanto las ve como idénticas. Finalmente, si encontramos 4 que podemos sobrecargar. ¿Okay? Las dos primeras son el tipo de parámetros, son referencia doble a int. ¿Okay? Una cuestión con mucho cuidado, tener mucho cuidado. El hecho de que hayan dos ampersand no significa que es una referencia a una referencia, ¿no? El doble ampersand fue inventado en C++11 y lo que esto nos indica es que x viene a ser un valor del lado derecho, un R-value. El valor del lado derecho, un right value, ¿verdad? Normalmente es un valor temporal ¿verdad? Que puede ser producido por la invocación a una función. Si uno invoca una función, el valor que se retorna puede ser un valor temporal y por lo tanto podría calzar en la sintaxis de la primera o la segunda f, ¿verdad? Porque ambas reciben referencias a valores del lado derecho, o conocidos en inglés como R values, R de right, en esencia, que solo aparecen del lado derecho. Otra forma de distinguir cuando un valor es un R value es dándonos cuenta que el R value no tiene nombre. ¿Okay? Aquí esta x es una referencia a un R value. Entonces, como referencia, ¿qué es? Sí tiene nombre x, pero hace referencia a un objeto que no tiene nombre, que es el objeto, por ejemplo, que podría estar retornando una función. La única diferencia entre estas dos es que la segunda f, esta f, va a recibir una referencia a un R value, pero no le vamos a permitir a la función modificar ese R value. Finalmente, tenemos las más comunes, que serían recibiendo una referencia a entero y la otra recibiendo una referencia a un entero constante. Dicho de otra forma, la primera permite que modifiquemos x dentro de la función, la segunda no lo permite. Y aquí abajito podemos hacernos nuestra propia prueba. F pasándole 3, ¿a qué invoca?
Bueno, 3 es un valor literal entero, pero no es una variable entera. Si no es una variable, entonces no podemos sacar una referencia. Entonces, no se va a poder eh, eh, juntar, no se va a poder hacer el match con la primera F, ¿ok? Sino con la segunda. ¿Por qué? Porque sí es posible en C++ tomar el valor 3, construir una variable entera constante temporal y pasar ese valor entero constante temporal por referencia a la función. ¿Okay? ¿Por qué sí se puede? Porque sabemos que esta función no va a modificar el valor que le vamos a pasar. Y el valor que le estamos pasando es un valor que representa una constante, que es el número 3. Y por esto es que se va a invocar el fconst int ampersand. Ahora, si en lugar de un valor constante así, un valor literal como el 3, le enviamos un valor que es una variable entera, entonces, ¿de cuál de estas dos va a tomar? Pues va a tomar esta, va a tomar la primera, ¿verdad? Porque esta ahí sí, o sea, en ningún lugar estamos viendo que esta i sea constante. Entonces se va a tomar como no constante y va a caer en esta. Finalmente, la última, que se le pasa el símbolo CI, el símbolo CI sí está declarado como una constante. Entonces, obviamente, no vamos a poder enviarla al primer F, porque si la enviáramos al primer F estaríamos indicando al compilador que puede variar su valor, y esto es ilegal. ¿Okay? Entonces quiere decir que la última se va a comportar parecida a la primera, en el sentido de que van a tener invocando fconst int ampersand. Ahora, la diferencia entre la primera y la tercera es que en la primera se construye un objeto temporal entero constante para pasárselo a la función, mientras que en fci, en la última, no hay nada que construir, simplemente se pasa la referencia. Esto muy en breve es un repaso de qué son las sobrecargas, para qué sirven y cómo hace el compilador para distinguir entre ellas. Ahora, algo muy importante es reconocer que hay una función que tiene un nombre que es privilegiado, o sea, la función main. La función main indica el inicio del programa. La función main se puede declarar de estas dos formas. Si se declara la segunda, podemos indagar, podemos preguntarle al sistema operativo con qué parámetros se invocó este programa. Entonces, digamos, en la primera variable, que es un entero, nos va a decir la función, este ejecutable se invocó con tres valores, y los nombres de los valores van a estar en este arreglo. ¿Okay? Este es un arreglo llamado argv, ¿okay? Donde cada elemento del arreglo es un puntero a char. Ven cómo se lee de derecha a izquierda en C++, de derecha a izquierda. Si queremos saber qué es argv, nos venimos a la pura derecha, vemos que hay unos corchetes, no dice número acá, ojo que importante, no hay un número, esto es al propio, ¿ok? No, los vectores nativos de C++ no se les puede pasar como acá y decir
el vector tiene tantos elementos, no. Para eso está este otro argumento. Este argumento dice cuántos elementos vienen en este arreglo. ¿Ok? Bien, eso es. Ahora, vemos que en ambos casos main retorna un entero. El hecho de que esté declarado como retornando entero no significa que tenga que tener un return, y que el return no significa eso. Más bien, si nosotros no hacemos un return dentro de la función main, el compilador automáticamente genera un return 0 si todo ha terminado, si la función o el programa ha terminado sin problemas. Ok, veamos cómo se manejan las excepciones dentro de las funciones. Básicamente, cuando vamos a invocar una función que no está declarada, no except, y que sospechamos que puede lanzar una excepción, entonces la invocación a la función se hace con un try. El try es como tratemos de invocar esta función, pero puede ser que esta función no llegue a su fin, porque una excepción puede ser lanzada y esto nos detendría la ejecución de esa función. Si la función tira una excepción, como en este caso, vemos que en ciertas situaciones la función esta que es invocada aquí abajo puede tirar una excepción de tipo cannot open file, que está definido acá. Entonces esto puede ser atajado aquí. Podemos hacer algo al respecto, como en este caso simplemente poner un error en alguna consola y volverla a tirar. O sea, volver y decir bueno, estoy en la función open, alguien me pidió que abriera un archivo, el nombre del archivo que tengo no corresponde a nada que exista, por lo tanto voy a avisar y voy a tirar nuevamente, porque ya esto es algo que se sale de mis manos. Tengo que salirme de open y pasar a la función que me invocó, o a la función que invocó a la que me invocó, etcétera, etcétera, para que alguna de estas funciones anteriores tenga algo que hacer inteligente con la excepción para corregir, o para tal vez volver a tratar de ejecutar. Obviamente, digamos, en este caso habría que cambiar el nombre del archivo, o tal vez el archivo faltaba de ser creado y entonces se crea y luego se vuelve a llamar el open, todo funciona bien. Eso sería un escenario, ¿verdad? Eso sería, digamos, un escenario del try catch. Ahora, aquí abajo hay un escenario más complejo, en el sentido de que aquí lo que vamos a permitir es que el usuario digite el nombre del archivo. Entonces, primero creamos un buffer y decimos por favor digita el nombre del archivo. El nombre del archivo se digita, entra en la variable fname, y con esto entramos a un try block
hacemos la llamada a la función de leer la matriz, y si hay problemas, entonces caemos, si no se puede abrir el archivo, caemos en el primer cache. Si, si sucede alguna otra excepción, entonces caemos en el último cache, que como vemos, este último cache tiene 3 puntos suspensivos, que quiere decir aquí ataje cualquier cosa que sea que no haya sido atajada anteriormente en algún otro cache. Veamos que es interesante que si la función de lectura de la matriz es exitosa, entonces no tira excepción y por lo tanto pasa a la siguiente línea, que es esta. Y en esta siguiente línea se cambia el valor de esta variable, que es la que está manteniendo, la que decide si seguimos en el ciclo pidiendo nombres de archivos o si ya no tenemos que seguir pidiendo nombres de archivo porque finalmente encontramos un archivo que existiera. Entonces, al poner esta variable en falso, cuando terminemos acá y lleguemos al while, nos vamos a salir porque keep trying ya va a ser falso. Eso sería en resumen, visto con vista pájaro, qué serían las cosas más básicas relacionadas a las funciones. Mucho más de esto va a quedar en las lecturas y en los ejercicios. Gracias.